Buenos días. Cada vez que me presento a hablarles e interrumpir tal vez vuestros momentos libres, lo hago porque entiendo que el tiempo histórico en el que vivimos está pleno de vacío, delincuencia y abuso del poder. También porque solo dispongo de esta tribuna desde donde intento capturar un minuto de vuestro pensamiento, dirigirlo a buscar un camino para el Perú de todas las voces. Sin más, hablemos del siguiente tema. El caos político que vivimos exige cambios estructurales y un norte. El desconcierto político con un estado de decadencia cuyas autoridades conforman mafias de diferentes dimensiones que rotan en los poderes del Estado según convengan a sus intereses. Desconocen el pasado, manejan el presente en función de lo que a ellos les conviene y miran el futuro como el engranaje que hace funcionar y da continuidad al Estado, entendiendo por este a los poderes legislativo, judicial, al Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, todos y cada uno de ellos priorizando los objetivos de los poderes de turno. Para ellos, democracia es defender el statu quo, la Constitución del 93 y sus modificatorios, y usurpar el derecho constituyente de los pueblos, y nada mejor para garantizar la continuidad incubada en un círculo de delincuencia que utilizar la estrategia política de la multiplicación de candidatos, con el concurso de 39 aspirando a formar parte del próximo gobierno. Candidatos clonados en la inmundicia en la que permítanme compartir con ustedes algunos diapositivos. Habíamos dicho que hay causa e impunidad. Causa e impunidad que lo replicamos todos los días de nuestra vida en los últimos años, especialmente el Perú anda sin rumbo. Yo quiero referirme a palabras que en el siglo pasado fueron dichas por González Prada y nos dice: el Perú gime bajo el dominio de algunos seres privilegiados. Y eso es lo que nos pasa. En este contexto marcado por delatores políticos, por políticos artificiales, malhechores y periodistas que traspasan los límites de la legalidad para construir e imponer estructuras delincuenciales que funcionan en todos los poderes del Estado, marginando a los ciudadanos de los servicios sociales, educativos y de salud destinados a construir el bien común, o de un orden jurídico acorde con la ética y la igualdad de derechos y oportunidades para todos, se ha generado, lógicamente, las condiciones de una sociedad en descomposición, sin ley, sin libertad ni futuro. Veamos nada más cómo las autoridades congresales se benefician con no menos de 45.000 soles este mes, cuando hay gente que solo tiene un ingreso de 255 soles.
Reflexionemos en estas desigualdades. Igualmente, González Prada decía, en nuestro régimen político, la legalidad y la justicia afloran o figuran como breves interregnos. Los ciudadanos que llevamos al Perú con sentido de pertenencia, los que sufrimos las consecuencias de la miseria, de la falta de agua potable y servicios de desagüe y salud, la falta de empleo, las madres que amamantan niños con anemia y desnutrición, nos deberíamos preguntar si es posible seguir en la ruta que nos han trazado 240 años de república. ¿Y qué rol debemos jugar cuando tenemos una población de 1.922.000 en estado de pobreza extrema, cuyos ingresos o cuyos recursos no alcanzan ni siquiera a la suma de 250 soles? Cuando tenemos más de 28,91% de la población, que significa más de 9 millones en pobreza extrema. ¿Podemos seguir con este estado de cosas? El mismo autor decía el robo, el secuestro, yo le he agregado y la extorsión presentan las características de una pandemia nacional. Este robo, este secuestro, estas características que describe González Prada no solamente corresponden a delincuentes comunes, sino también a personas que figuran dentro de la política y a las que no se les tocan ni con la punta de un alfiler. Tenemos nada menos a López Aliaga y a tantos otros que debiendo una cantidad enorme de impuestos siguen paseando como si nada en el Perú. Entonces yo les pregunto, ¿qué nos llevaría a pensar que en este rompecabezas electoral los ciudadanos atinemos a elegir el candidato adecuado, conociendo que este es producto del dinero, el poder, los medios y de candidatos que son fruto de la estirpe de corruptos y estafadores de la fe pública, colocados sin ningún filtro para este fin? ¿Quién nos garantiza o qué nos garantiza que la composición del poder legislativo no sea un proceso de contaminación, de continuación de la fragmentación y la corrupción, que promueve candidatos dóciles, serviles, oportunistas y ambiciosos cuyo único propósito sea enriquecerse? En consecuencia, nosotros lo que debemos centrarnos es en las propuestas y que estos sean responsables de las propuestas que hacen. Digamos, es algo que nos ofrecen y nunca se cumple. Estamos en esa desde hace 204 años en que se construyó o se constituyó la República. El mismo autor decía, aquí no vivimos como hermanos, sino disputándonos un rayo de sol como gitanos en feria, tratando de engañarnos sórdidamente, odiándonos interiormente con el rincón implacable de oprimidos y opresores. Efectivamente, ya no solo esto es entre oprimidos y opresores, también esta disputa se produce entre autoridades y autoridades que nos dan un ejemplo terriblemente mm, bochornoso, ¿no? Jueces y fiscales encima que nos ponen de presidentes de todo tipo. Entonces, ¿qué nos haría pensar que esta autocracia
caracterizada por encarcelar ciudadanos con propuestas divergentes. Esta democracia que resucita a Sendero Luminoso, no al tercer día, sino 10 o 20 años después, cuantas veces lo requieran, o forzando condenas por tener el rostro cubierto en una manifestación, o proponer ante esta incertidumbre el voto viciado, actuará con imparcialidad. Sobre todo cuando se han atrevido a remover fiscales y poner en su reemplazo a aquellos procedentes e inculpados en causas judiciales inconclusas. ¿Qué nos haría o nos hace pensar en la transparencia electoral cuando algunos candidatos usando medios públicos en mítines, manifestaciones, o los congresistas que pretenden ser reelegidos utilizan su semana de representación para hacer proselitismo político con medios del Estado? O cuando los clones de Trump, Milei y otros como López Aliaga, Fujimori, Bater, Álvarez, Chirinos y otros tantos repentinamente utilizan banderas peruanas o trajes típicos o se sientan en mesas populares para pedir votos, pretendiendo dejar atrás todo el atropello, la marginación y el racismo que los hace mirar a España de Vox o a Estados Unidos de Trump o a Argentina de Milei como objetivos del mandato que busca. Pongámonos a pensar en estos señores, compañeros, amigos. ¿Qué nos hace pensar que el candidato que salga elegido será probo cuando nos cambian en el Ejecutivo una mitómana incapaz por autoridades cuestionadas por violación? Ambas gestionando leyes y decretos y normas en favor de la impunidad y el delito. Pensemos en esto, reflexionemos y reflexionemos no desde la izquierda ni la derecha, reflexionemos con el sentimiento, con el pensamiento peruano. Aglutinémonos tras objetivos nacionales, plausibles, comunes, con un futuro. Las elecciones y sus participantes solo aspiran el poder para seguir enriqueciendo a las élites. Una de las razones por las cuales se presentan tantos grupos haciendo política es la percepción de que en el Perú, de que en el poder se multiplica la fortuna. Por esta razón, presentan candidatos cuestionados e incapaces dentro de una célula que será imposible leerla para más o menos el 50% de la población. Así tendrán un Senado de múltiples aristas para seguir gobernando hasta ahora, como hasta ahora, y para seguir gobernando sin que nadie se entrometa. Creo que nos asiste el derecho y la obligación como ciudadanos de poner fin a este caos, que por un lado nos ofrece inseguridad social, hambre, desempleo, comidillas y divergencias entre delatores, fiscales, jueces, legisladores, gobernadores, transcritos de una manera especial por los periodistas, para mostrarnos según convenga el actuar de las autoridades, mecernos o etiquetarnos de terroristas y de esta manera infundirnos miedo, silenciarnos o encarcelarnos. Mientras que por otro lado, seguimos bajo el techo de la Constitución, bajo cuyo marco legislativo lo legal a veces se convierte en ilegal algunos derechos.
¿Qué hacemos divididos, agazapados, para que no nos maten, encarcelen o secuestren? ¿O qué hacemos esperanzados en que nos atiendan en los hospitales, incluidos los del Seguro Social? ¿O se creen las condiciones objetivas para prodigarnos un estado de bienestar, el bien común para todos? Debemos comprender de una vez que en estas condiciones el país no tiene norte ni futuro, que lo único que nos sostiene es la estabilidad macroeconómica que tenemos, gracias a la demanda internacional y al precio que han adquirido los minerales y productos industriales exportados, no necesariamente debido a la gestión de los gobiernos que han estado en el poder. Para planificar y romper las estructuras, converger en esta ruta, solo se necesita hacer y tener el sentimiento peruano. Esto nos llevará a luchar por objetivos nacionales, teniendo como fin supremo el bienestar del ser humano. En consecuencia, planteo que las diferentes naciones que compartimos el territorio peruano y los ciudadanos con convicción y sentimiento de patria, propongamos y luchemos por, uno, convocar a la ciudadanía a unirnos, a ser una sola voz, una sola fuerza que enarbole el cambio gradual de estructuras que el país necesita, con gestores probos, competentes, que hicen banderas con objetivos nacionales destinados a crear el alguien causa la chispa, el vivir bien, el vivir bonito, el bien común, priorizando, como dije anteriormente, el bienestar de la persona humana y poniendo límites a la depredación de nuestra naturaleza. Nuestro país, sus recursos naturales, culturales, sus recursos humanos y su diversidad, así como su posición geográfica estratégica en el continente, son per se los garantes de la disposición de recursos económicos para nuestro desarrollo planificado a corto, mediano y largo plazo para los próximos 30 años o más. Debemos, en consecuencia, eliminar la costumbre que incuba la corrupción, nuevo gobierno, nuevos planes, nuevas obras, improvisación que nos hace perder no menos de 10.000 millones de dólares al año y nos da una cantera de autoridades que se benefician de obras inconclusas. En este punto les invito a meditar sobre el proyecto Chinecas, que lleva 40 años entre la burocracia, los estudios y la corrupción. Tercero, la raíz de nuestros problemas hoy por hoy reposa en la Constitución del 93, versión jurídica del modelo neoliberal y sus modificadores. Lo que nos hace entender que mientras esta no sea sustituida por una asamblea constituyente, que sea portadora de la voz de los pueblos, nuestras luchas serán absolutamente vanas. Nosotros aspiramos realmente converger, converger no solamente no solamente para cambiar el caos y la impunidad por bienestar, sino para construir pieza a pieza
nuestra patria que realmente se encuentra en un estado de caos definitivo. Tenemos que trabajar para cambiar. Y trabajar para cambiar quiere decir tener al Perú en la mente, tener al Perú en el corazón y sentir por la población, tener la posibilidad de agruparnos para luchar por un país diferente, por un país que realmente sea nuestro y no de las élites corruptas que transitan en forma permanente por el país, en nuestro país. Muchas gracias, señores, por haberme escuchado. Los invito realmente con mucha humildad a pensar, a sentir el Perú y tratar de que este país cambie, porque sus ciudadanos lo necesitan. Muchas gracias y muy buenos días.